vamos admitiendo a toda la gente que está en lista de espera. Yo voy a hacer una breve bienvenida. Mi nombre es Ivana Tosti, soy la editora de la Universidad Nacional del Litoral. Les doy la bienvenida en nombre del equipo organizador de las jornadas de edición universitaria al último episodio de estas 11º jornadas que dimos en llamar la edición en los límites. En este último episodio nos acompaña Flavia Pitela, a quien agradecemos mucho su tiempo para el día de hoy, que esté aquí con nosotros conversando, y también a Gustavo Martínez, que va a ser de la partida en esta conversación pública con Flavia. Les voy a comentar brevemente que este episodio va a tener dos momentos, un momento en el que vamos a conversar con Flavia y un momento en donde vamos a conversar nosotros, entre colegas, porque queremos recuperar un poco el espíritu de esas conversaciones que teníamos en los pasillos de la feria cuando organizábamos las jornadas. Queremos saber, queremos conocer la opinión de ustedes respecto de estos episodios, respecto de esta modalidad. El año pasado también las jornadas fueron virtuales, y bueno, queremos un poco saber eso, qué otros temas les parece que podríamos tocar para las próximas. Este es un lugar de intercambio, un lugar de diálogo, y bueno, queremos un poco recuperar eso en esta última parte de este último episodio. Pero bueno, para ya dar comienzo a este cuarto episodio entonces, y para quienes no la conocen, voy a presentar brevemente a Flavia, que es profesora en Lengua y Literatura Inglesas por la Universidad Nacional de La Plata, licenciada en Ciencias Sociales con especialización en Lectura, Escritura y Educación por Flaxo, y lleva una larga carrera académica. Es traductora literaria, y además enseña literatura en el nivel secundario. Hace varios años y de manera fortuita comenzó a desarrollar una columna de recomendación de libros en Radio Mitre, primero en el programa El Club de la Tarde, conducido por Ernesto Tenenbaum, y hoy en día en La Nata Sin Filtro. Entre sus inquietudes se destacan en particular las entrevistas a autores y la coordinación de grupos de lectura. Lleva adelante un club de lectura virtual en Facebook con más de 3.500 participantes. Se define, antes que nada, como lectora y amante de la obra de Shakespeare. Vive en Villa Elisa con su marido y su hija y le encanta cocinar. Bueno, bienvenida Flavia y muchas gracias otra vez. Gracias, también le vamos a dar, a vos. También le vamos a dar la bienvenida a Gustavo, que es colega, es amigo, es director de la vecina editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Gracias, Gustavo, por aceptar este convite. Y yo voy a dar un pequeño puntapié y después iniciamos la conversación. Cuando nos reuníamos a organizar estas jornadas, pensábamos en el eje de los encuentros, la edición en los límites, en que nos acompañes en un episodio para tener tu mirada, tu otra mirada, como lectora, como profe de lengua, como comunicadora de libros y lecturas, sobre los libros que se hacen desde las universidades. Hace unos años en Argentina y América Latina, las editoriales universitarias vienen trabajando de manera permanente en la construcción, en la consolidación de sus catálogos, apostando a la profesionalización. Entonces queríamos saber si vos notás de algún modo ese cambio, en qué cosas lo notás, y si se observa solo en la producción de libros, si es que lo notás, o en otros aspectos, como la visibilidad de los catálogos, la difusión, la distribución. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me siento un poco sapo de otro pozo porque estoy entre toda gente universitaria que hace libros serios y los admiro mucho. Bueno, varias cosas a tu introducción, súper interesantes. Voy a tratar de hacer un hilo. Hace desde 12, 13 años ya que trabajo en medios recomendando libros, y para mí, por ejemplo, la visita a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se volvió año a año en una visita obligada. Antes lo hacía por placer, después ya lo tuve que hacer por trabajo también, aunque siempre es por placer. Y creo que sistemáticamente cada año en mis columnas hablando de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires destacaba el pabellón en donde estaban las editoriales de las universidades, que estaban siempre con las editoriales de las provincias, y destacaba sobre todo los catálogos
que había, además de, obviamente, ensayo y textos teóricos, había poesía, había cuento, había resultados de concursos organizados por las distintas universidades, autores jóvenes, noveles de distintas partes del país, y siempre planteaba como que era el pabellón que había que visitar, ¿no? Pues si hay un pabellón que hay que visitar, es ese pabellón, porque están las provincias del interior y están las universidades. ¿Y por qué lo planteaba siempre así? Lo sigo planteando y sigo creyendo en eso. Porque en general, los que estamos en Buenos Aires, yo soy de La Plata, pero bueno, la cercanía con Buenos Aires te chupa el cerebro, miramos para el río. Entonces, muchas veces, no solamente en lo que tiene que ver con las editoriales universitarias, sino con las editoriales en general, no vemos mucho de lo que está pasando en el interior del país. Y en general es donde están pasando las cosas, es donde surgen los nuevos autores, es donde se crean a fuerza de mucha creatividad, inventiva y búsqueda de mejora, las ediciones más interesantes, los concursos que nunca llegamos a enterarnos. Creo que la virtualidad vino a cambiar esto y es fantástico porque se nos hizo a todos claro que la virtualidad servía para esto que está pasando hoy, por ejemplo, entre nosotros. Es que estemos todos en una parte distinta de Latinoamérica, veía gente entrando de todos lados y que estemos charlando, ¿no? Y que nos estemos conociendo. Entonces, en ese sentido, yo lo que sí vi en estos últimos 10, 12 años es un crecimiento en dos aspectos de las editoriales universitarias, y que no pierden algo que para mí es fundamental de las editoriales universitarias, que es donde se gesta el conocimiento. O sea, las editoriales universitarias muestran qué es lo que está pasando en el mundo del conocimiento académico. Entonces, para mí deben seguir procurando publicar siempre sin bajar los brazos todo lo que está asociado a una buena tesis doctoral que se pueda publicar, a un taller de innovación en la escritura creativa de poesía, lo que nombres, sin perder el marco de que estamos hablando de editoriales que están ancladas en el espacio mayor del conocimiento, que es la academia, que es la universidad. Entonces, esa combinación me parece que puede hacer que las editoriales universitarias de a poco vayan ganando un público mayor, más allá de lo que, digamos, de lo que vamos a la universidad y compramos en la librería de la universidad lo último que salió, ¿no? De los cuadernos de ese año, del congreso tal, del doctorado tal, salir a la calle y que pueda acceder el común de la gente, los lectores, a textos que a lo mejor son de carácter más estricto, más difícil, más abstracto, más de nicho, como lo quieran llamar, pero que no dejan de ser fascinantes. ¿Por qué? Porque son la expresión del mundo del conocimiento. Para eso me parece que es importantísimo lo que a mí me llega de muchas editoriales que están haciendo, que es también publicar otro tipo de literatura, ¿no? Por ejemplo, Julián López en la Universidad de Burlingame está curando unos tipos de cuadernos que son cuentos del conurbano, ¿no? Conurba se llama. Bueno, es literatura pura y es literatura del conurbano. Lo publica la Universidad de Burlingame. Y ese es un ejemplo clarísimo para mí. O lo que hace la UNSAM a partir de la cátedra Coetzee y publicar autores sudafricanos o australianos en traducción. O sea, creo que se pueden combinar esos dos aspectos de las editoriales universitarias para llegar a un público mayor. De todos modos, creo que también es muy necesario la difusión. La difusión es un problema que atañe a todas las editoriales. Difundir libros en este país bendito, y en muchos países lo sé, es difícil. No solamente la difusión, sino otro punto que es incluso más preocupante que la difusión, que es la distribución. Y no sé si querés intervenir conmigo y decirme, Flavia, no, estás errada en todos estos puntos, o querés que me detengan alguno, o querés hacerme una repregunta, pero a mí lo que más me preocupa es saber de todo el trabajo que hacen las editoriales y las editoriales universitarias, el empeño en la edición, el empeño en la traducción, el empeño en la adaptación de una tesis doctoral para que sea de más ágil lectura, la curaduría en una colección, los años de lucha para que se mantengan ciertos
ciertas líneas editoriales Ujú. y que no lleguen a los lugares donde tienen que llegar, que son a las mesas de las librerías, a, las, a los críticos literarios y a los críticos de libros en los grandes medios. Me parece que ese es el problema principal. ¿Por qué? Porque cuando uno llega a esos libros, dice, wow, esto es imperdible. Yo hace unos años me generé me inventé una columna, Jorge me carga porque me invento columnas, yo lo hago para no aburrirme y no aburrir a la gente, y pongo títulos grandilocuentes a las columnas que por ahí duran, no sé, 3 meses, pero no importa, a mí me sirve para enmarcar. Y hace unos años, y específicamente debido y gracias a Eudeva, porque son muy empeñosos ellos en difundir lo que hacen, empecé a encontrarme que me llegaban libros para los que yo no tenía un espacio. Yo hablaba siempre de ficción, entonces me llegaban los ensayos y yo medio como que los corría, los regalaba, los repartía, y digo, ¿qué hago con esto? Y dije, ¿qué hago con esto? Tengo que empezar a leer esto. Y me inventé una columna que cada tanto la refloto, y ahora ya es como que no necesito decirlo, que se llamaba Libros que nos desasnan. Y siempre empezaba la columna explicando que son esos libros a los que vos no irías de una, directamente, porque no son tu tema, porque no te parecen atractivos, porque te parecen difíciles, pero que son un universo que vale la pena experimentar. Entonces siempre que me llegan este tipo de libros, que en general son ensayos, hay un libro, por ejemplo, que publicó la UNSAM sobre transmedia, y ahora no me voy a acordar del autor y me siento muy mal, pero ya va a venir, que es impresionante para docentes, digamos, cómo trabajar. Francisco Alvarelo, ¿no? Claro, Francisco, gracias, Alvarelo, que es una delicia de libro, y es un ejemplo, pero todos ustedes saben que publican esas cosas. Ustedes tienen ese tipo. Y creo que lo más preocupante es, alguien recién decía en el chat, es por qué está desconectado. Recuerdo un día que lo entrevisté a Andrew Weil, que le dicen el Chacal. Yo no sabía que era tan mala persona. Y Gabriela Adamo dirigía la Feria del Libro y me dice, Fla, me dice, viene Andrew Wiley, hay que entrevistarlo. Digo, yo siempre digo que sí, cuando hay que entrevistar digo que sí, porque para mí es un desafío personal. Y si no conozco a la persona mejor, y si no lees su libro mejor, porque entonces me meto, lo leo, lo estudio, lo investigo, y a lo mejor de otra manera no hubiese llegado a esa persona. Dije que un sí rotundo, y después lo empecé a investigar y me quería matar. Dije, no, no puedo sentarme con este señor porque me va a comer cruda, me va a sacar los ojos. Le dicen el cuervo y va a hacer eso conmigo. Resultó ser una entrevista deliciosa, porque es un chacal defendiendo a sus autores. Entonces, cuando él explica el trasfondo de por qué tiene ese sobrenombre y la defensa que hace de los derechos de autor, bueno, uno puede entender que las editoriales no le tengan mucho cariño. Pero en un momento yo le pregunté dónde se cortaba para él el hilo, digamos, dónde se volvía más finito el hilo entre el libro y los lectores. Yo todo el tiempo pensando que me iba a decir la distribución, ¿no? Todo el tiempo pensando. Y él me dice las tapas. Dice, yo he tirado para atrás un libro de Paul Auster ya impreso por la tapa. Y yo digo, qué mundos diferentes en los que vivimos, ¿no? Y dije, para mí el tema acá en la Argentina, y estaban todos los editores ahí sentados, porque era un encuentro de estos privados que hace la Feria del Libro Internacional, que se hacen antes de que abra la feria. Digo, acá el problema es la distribución. Yo como diciendo, a ver, estoy equivocada, y todos me miraban como diciendo, sí, la distribución. Porque incluso si haces difusión de un libro, después la gente, a mí, por ejemplo, con editoriales pequeñas, incluso con editoriales de universidades, yo les aviso que voy a hablar de un libro. Y les pregunto cuándo puedo hablar del libro. Pues yo hablo en una radio que tiene mucha audiencia. Entonces, 2 más 2 es 4, no es que yo hablo de un libro y va a haber 500 personas interesadas en el millón de personas que escuchan. 1000 va a haber. Entonces el problema después es que me escribe, me dice, Flavia, el libro no se consigue, Flavia, el libro no llega. Entonces me tomo el trabajo de que cuando son editoriales de universidades o editoriales pequeñas o autopublicados, decirles, tenés el stock, hay una página en la que la gente puede ir a comprar el libro, porque si no sos una gran editorial que inundás las mesas de todas las librerías del país, cuando digo todas las librerías del país, quisiera dejar afuera que Buenos Aires es la ciudad con más librerías por metro cuadrado del país, y hay provincias en las que hay 2 librerías, hablemos de eso también, ¿no? Cómo influye en qué se lee y quién marca qué se lee.
El problema es la distribución. O sea, yo recomiendo el libro y después el libro no está en ningún lado. La Internet vino a mejorar muchísimo, muchísimo eso, porque ahora, por suerte, vos compras el libro y te llegan un sobre a los 2 días y no lo puedes creer. No tenés que ir a la librería. Sobre todo si no estás en Buenos Aires, ¿no? Pero ahí Nora pone que los editores de marketing, yo no sé si es que, por dónde va el tema. Bueno, termino lo de Andrew Wiley. Él me dice, no, que la tapa es fundamental, porque en un mundo donde la mesa y la visión es tan importante, vos vas por la tapa un libro. Y yo decía, qué lejos que estamos, porque acá la edición del libro está muy puertas adentro del libro. La tapa viene a ser lo último que se mira, pero no porque no se quiera o porque no interese, sino porque hay mucho trabajo adentro del libro. No hay mucho trabajo en la textualidad, en la edición, en la corrección. Nosotros somos muy buenos productores de libros. Y después la tapa. Sí. El problema que tenemos es la distribución. Y el marketing, y esto tomo lo que decía recién en el chat. Es horrible hablar de marketing libros. O sea, los que amamos los libros no pensamos en el marketing de los libros. Pero si no cambiamos ese chip de que el mundo editorial hoy por hoy es muy vasto, estamos en un momento histórico de la Argentina, con una cantidad enorme de editoriales medianas y pequeñas magníficas, con mucho espacio para la creación de libros, desde las universidades ni hablar. Entonces, se vende el libro que llega a la mesa. Sí, sí, tal cual. ¿Es el mejor libro? ¿Y qué sé yo si es el mejor libro? Si los demás no los pude leer, no sé. Es el mejor libro que hay. Entonces, si vos me preguntás a mí un poco para redondear este monólogo espantoso que vengo haciendo, y para abrir también a preguntas, creo que en estos últimos 10 años lo que yo he visto es eso. Es como una renovación de la cara de las editoriales universitarias, una mayor apertura en los catálogos, conservando lo que para mí es fundamental de las editoriales universitarias, que insisto mucho, y es el valor principal que para mí tienen como lectora, que es el espacio donde se gesta el conocimiento, ¿no? Y está avalado por estudio, por investigación, por una universidad. Esto no debe ser menor para ustedes como editoriales. Ustedes tienen esa banca que nadie les niega y que todo el mundo aprecia y admira, que es, esto es el resultado de alguien que estudió 6 años este tema y lo pone en un libro para que vos lo entiendas también. Pero de acá atrás hay estudio, acá atrás hay investigación, acá atrás hay una cabeza, muchas cabezas que pensaron durante mucho tiempo un tema y que no están solas, que vienen de pensar y de repensar temas. Eso para mí es un valor enorme de las editoriales universitarias. Es el gran valor. Ahora, el corte entre lo que ustedes producen y el lector es algo que entre todos tenemos que tratar de solucionar para que más gente los lea, nada más. Porque todo lo demás está bien, me parece a mí. Gustavo, ¿querés seguir vos? ¿Querés que le pregunte yo? Gustavo, no sé. A ver, ahí está Gustavo. Ahí Bueno. estoy. Ahí está, Ahí perdón. estás. ¿Se me escucha? Bueno, Sí. perdón brevemente, primero agradecer la invitación y un gustazo, Flavia, estar compartiendo este rato con vos. Entre las cosas que habíamos estado pensando, permitime ver si puedo hilar un par de cosas, Sí. que sería lo siguiente. Hay varios textos donde los distintos directores y directoras de editoriales universitarias intentan reflexionar sobre esto que nos está pasando. Perdimos contacto, dicen algunos, que es exactamente la palabra que también utilizaste vos en algún momento. Nos desconectamos, dijiste, ¿no? O sea, o hay una desconexión. Hay un editor universitario norteamericano que dice, somos un secreto, tenemos que darnos a conocer. Es hermosa la metáfora. Sí, coincido con lo que vos decías, había tomado nota y lo compartí con Iván, que trabajamos permanentemente en intentar convertir buenos textos académicos
en libros que sean interesantes, ¿no? O sea, el eslogan, por ejemplo, que tenemos en Eduner es libros para conocer. Claro, libros que nos desasnan. Fíjate, ¿no? O sea, hemos sido un poco más académicos. Está bien, porque corresponde. Pero bueno, pero ahí va la pregunta, modificando un poquito, porque te decía, buscamos construir caminos hacia los lectores. Tenemos una dificultad, que es que al estar trabajando desde un libro de bioingeniería a una compilación de cuentos, difícilmente sean los mismos caminos, ¿no? Como que estamos parados en un lugar y de ahí se abren un montón de caminos hasta los lectores, y la metáfora es más o menos. Y hay que transitarlos, ¿no? Tenemos la necesidad de transitarlos. Entonces buscamos esto de formar lectores, formar autores, hay lindas experiencias en los distintos ámbitos de la edición universitaria, y bueno, diría etcétera. Y yo lo que te iba a preguntar cuando tomaba nota es qué sugerencias podés hacer en esto de tener que transitar tantos caminos. Pero al escucharte, la primera que se me anticipa es, vos dijiste en un momento, hay que difundir los libros, y dijiste, bueno, los libros universitarios son, bueno, son más difíciles de leer, o hay algo de eso, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para intentar que algunas ideas que están en relación con la edición universitaria puedan mostrar que estamos haciendo un esfuerzo grande por la biodiversidad y que no todos los libros universitarios son difíciles o son académicos, porque, bueno, los hay? Exactamente. ¿Qué nos podrías decir de eso? Hoy por hoy, si vos me preguntás a mí, ¿qué haría yo desde las universidades? Es tener un booktuber. Es tener a alguien en Instagram que haga vivos sobre los libros que publican. Es tener a alguien en redes que cuente de qué se trata el libro desde adentro del libro y desde adentro de la propia facultad. ¿Y por qué te digo esto? Porque eso que vos decís, que los libros son más difíciles, lo que yo decía es que la gente tiene en el imaginario que son libros más difíciles. Entonces lo que tenemos que lograr entre todos los que somos facilitadores de lectura es dar cuenta de que a lo mejor sí es difícil. ¿Por qué? Porque te vas a adentrar en un tema del que no conoces, pero también es difícil Proust, yo no sé, todo puede ser difícil si vos entrás como un foráneo por primera vez a un lugar, ¿no? Pero siempre hemos abierto por primera vez un libro. Siempre hemos leído un autor, entre comillas, difícil por primera vez, y nos hemos metido en su mundo y no hemos salido nunca más. Con esto lo que quiero decir es que hay como una percepción errónea de que como es un libro universitario, debe ser difícil. Entonces es para unos pocos. Ese es el camino que hay que desandar para mí. Y la mejor manera es compartir el gusto por la lectura. Talleres de lectura, encuentros con los autores, difusión en espacios de redes, que haya alguien de la cátedra de donde ese libro salió, con capacidad para difundir desde el llano, digamos, y la posibilidad también de convertirse en alguien apasionado, digamos, y que pueda transmitir la pasión. ¿Por qué vale la pena leer ese libro? ¿No? Me parece que hay ahí hoy las redes nos permiten, a muy bajo costo, comparado con otras cosas que podrían ser hacerle llegar un libro a cada facilitador de lectura y seguirlo ver qué diabla o dónde publica, cosa que se hace muy engorroso, muy difícil y no tiene gran repercusión, porque volvemos a otro punto. Vos tenés muchos espacios de recomendación de textos o de crítica literaria que los leemos 4, digamos, seguimos siendo 4 los que leemos esas críticas o esas recomendaciones. Entonces, me parece que la diferencia es abrir el campo, entender algo que en los 90 se instaló en este país y que es horroroso, se instaló desde la literatura y yo creo que es horroroso, lo he dicho, lo digo al aire siempre, no tengo miedo, de esa literatura que era para poca gente. A mí me pasa como divulgadora de libros, que la gente me dice, pero ese libro debe ser difícil o no es para mí. Y eso culturalmente en la Argentina se instaló en un momento en el que se escribía una literatura que era para pocos. Y que estaba bien si no lo entendías porque yo había escrito para pocos. Y no sé en qué momento el público lector entendió que hay una literatura mainstream, digamos, que corre por el centro del río, que es para todos,
y una literatura que es para pocos. Y dentro de esa literatura para pocos entra el ensayo, los libros sobre una especialidad, los libros de las editoriales universitarias, que no quiere decir que sea cierto, pero lo que hay que cambiar es esa cultura, en la que la gente siente que no puede acceder a ese libro porque no está escrito para ellos. Y ahí me parece que es el trabajo de todos nosotros, mío como difusora, de ustedes como editoriales universitarias, de salir por los medios que hoy tenemos a disposición, que son históricos, a inundar con eso, con la idea de decir, no, este libro está buenísimo, lo vas a tener que leer con un lápiz, se te van a escapar un montón de nombres, tenés el Google al lado, metete porque es un universo fascinante y vale la pena. Y la dificultad del libro no está dada por cómo está escrito, está dada por cómo uno entra al libro. ¿Con qué ojos entras a un libro? ¿Entras queriendo entender todo? No lo leas, ya lo sabés. Pero si entras con ojos de conocedor, con ojos de querer buscar, de conocer, de saber más, de bioingeniería, bueno, es este el libro. Todo el mundo habla de bioingeniería. Sí, perfecto, es genial. Hay un montón de periodistas hablando de eso. Pero acá hay alguien que se pasa toda su vida estudiando sobre eso. Entonces, vos querés saber de verdad, este es el libro. No es el periodista especializado, que también vale mucho porque estudian mucho. Pero acá en esta universidad se estudia esto hace 30 años. Y está publicado esto y esto y esto. Me parece que acá voy a ser muy políticamente incorrecta, cosa con la que me caracterizo. Tiene que ver con el periodista con el que trabajo y que me formó. No sirve hablar de cultura solamente. No sirve tener un relato que hable de una cultura para todos. No alcanza. Hay que hacerla de todos. Y hacerla de todos significa llegar a todo el mundo. Y llegar a todo el mundo, hoy por hoy, es hacerle entender a todo el mundo que lo único que se necesita para entender un libro es abrirlo y empezarlo a leer. Y me parece que en eso, por años, y esto hace más de 20 años seguro, venimos separando el mundo académico y el mundo de la cultura, entre comillas, del mundo de la gente. Y es el mismo mundo. No hay dos mundos. Las universidades históricamente tienen esa característica, son endogámicas en ese sentido. No tienen cómo no serlo, porque es un mundo maravilloso y complejo en sí mismo, con lo cual salir de ese mundo ya es bastante, porque nunca terminas de salir, porque siempre hay algo más, siempre hay un congreso nuevo, siempre hay una publicación nueva, siempre hay 75 cátedras, 45 millones de personas, gracias a Dios, investigando, y de eso salir al mundo, es salir al mundo laboral, es salir al mundo de la aplicación de la investigación, es salir a otra cosa, o salir al mundo de la investigación y del pensamiento. Pero también hay que salir al mundo de la gente que no sabe nada de eso que ustedes están investigando maravillosamente y que nadie se entera. O que pocos se enteran. Y acá es responsabilidad de todos. De todas las partes en la conformación del libro. Entender que ustedes, si publican un libro, es porque es valioso. Porque es valioso publicarlo. Y si es valioso publicarlo, tiene que ser valioso leerlo. La universidad, creo yo, por lo menos la sensación que yo tengo como ex universitaria de muchísimos años, es que nosotros nos conformamos, yo me conformo con presentar un paper en un congreso. Para mí ya es un logro. Ya es un logro escribirlo y que me lo publiquen en las actas del congreso. Es el gran logro, es lo que busco. Y el día de que leo mi paper, a lo mejor hay 3 personas sentadas escuchándome, porque hay 40 mesas a la vez, y ahí se terminó, y yo lo pongo en mi currículum. Y yo sigo ensimismada en mi investigación, cuando en realidad todo lo que tengo para decir, digo yo, porque para decir yo, el yo que está ahí sentado en un congreso. Y acá sí digo yo, cuando yo tengo la oportunidad en la radio de hablar de estos temas, me explota el Twitter de gente queriendo leer ese libro. Me explota el libro, el Twitter, me explota Instagram. Todo el mundo quiere saber más de ese libro sobre bioingeniería. Entonces hay mucha más gente interesada que las 3 personas que se sentaron a escuchar mi paper. El tema con la universidad me parece a mí es que es tan exigente, que lo tiene que ser, tan exigente en lo académico,
que la persona que se está dedicando a escribir ese libro está concentrada en su carrera académica y pierde de vista que además de haber logrado un buen avance en su carrera académica, está contribuyendo al mundo del conocimiento. Y esa contribución al mundo del conocimiento tiene que ser compartida, porque si no, no sirve. No sé si responde a tu pregunta, Gustavo, o si nos vamos todos a tirar abajo de un puente. No. Quiero que sepan que lo estoy diciendo con mucho entusiasmo, creo que estamos en un cambio maravilloso, y el hecho de que estemos acá sentados, ustedes que pertenecen a ese mundo, y yo que pertenezco al mundo de la difusión, que parecieran dos espacios totalmente diferentes, creo que tenemos que unirnos más. Sí. ¿Puedo decir dos cositas, Gusta? ¿Me dejás? Sí, bueno. Dos cosas respecto de lo que venís diciendo, Flavia, que nos parece re interesante, y a nosotros también. Uno, cuando está editando desde la universidad, a veces pierde de vista estas cuestiones, porque, bueno, está dentro de la universidad, ¿no? Estamos adentro de la universidad. Pero hay... me parece que lo rico de las editoriales universitarias, que en la Argentina hay alrededor de 50, y están diseminadas por todo el territorio nacional, a veces esa editorial universitaria es la única de su espacio, es la única editorial que está en ese territorio. Entonces la oferta que ofrece, la oferta que produce, digamos, ¿no? Los libros que realiza, además de otras publicaciones, porque está trascendiendo el tema del libro, ¿no? A veces se dedican a las publicaciones académicas, incluso algunas están realizando podcasts, otro tipo de contenidos, no solamente libros, pero bueno. Limitándonos a los libros, por ejemplo, no solamente publican libros académicos, sino también publican otro tipo de material, desde recetas de cocina hasta poesía, ensayos, hasta poesía, claro, ensayo. Sí, sí. Incluso llevan adelante, como en el caso, por ejemplo, no quiero ser endogámica, pero hablando de muchas editoriales universitarias, llevan adelante proyectos que editoriales comerciales no harían, por lo costosos que son y por el tipo de proyecto que implica, que es coordinar muchísima gente, por ejemplo, para que trabaje en la obra completa de algún autor, ¿no? Entonces eso me parece que es muy valioso. Y lo otro interesantísimo de lo que venís diciendo es, bueno, las funciones del editor. La semana pasada hubo un coloquio de estudio sobre el libro y la edición, es el cuarto que se hace, se hizo en Paraná, y en una conferencia de cierre, José Luis de Diego, que es uno de los grandes estudiosos del libro y la edición en la Argentina, fue profesor mío de muchos años. Sí, claro, de La Plata. Bueno, él recuperaba lo que dijo Chartier en una entrevista del año pasado, o sea, una entrevista nueva, que dijo que las funciones del editor eran pensar en las colecciones, bueno, un poco de ver eso, pensar en el tamaño del libro, el formato, bueno, todas cuestiones que tienen que ver con la producción. Y el último punto era el diálogo con los autores. Y entonces después nos quedábamos conversando con Gustavo, porque estábamos los dos en Paraná escuchando a De Diego, y después lo hablamos incluso con el propio José Luis, y le decíamos, ¿y dónde está el rol del editor respecto de la lectura de los libros que produce? O sea, desde las editoriales universitarias nosotros tenemos, creo, una responsabilidad en que esos libros se conozcan, no solamente en producirlos. Y un poco lo que vos venís contando me parece que tiene que ver con esto, ¿no? De, bueno, ¿qué podemos hacer como editores universitarios para que nuestros libros se lean, ¿no? Me parece que es re interesante. Por eso también te queríamos escuchar, porque vos sos una gran comunicadora de libros, sos un amante de la lectura, y la verdad que a nosotros nos encanta escucharte, y es verdad lo que decís, cuando nombras un libro, uno lo quiere ir a comprar. Sí, pero no es porque, en ese sentido no es porque sea, siempre digo lo mismo, ¿no? A veces me escriben las editoriales y me dicen, no, Fla, gracias por recomendar el libro, vendimos tantas copias, bueno, pero es porque hay mucha gente que me escucha, nada más, o sea, claro. Es obvio que si a vos te escuchan 10 personas, 5 lo compran, 100, 50 lo compran, o sea, es exponencial por la cantidad de oyentes, tengo esa
Esa gran ventaja, chicos, mándenme libros, que yo los recomiendo. Pero lo que vos decías es lo que yo venía diciendo cada vez que iba a la Feria del Libro, y me paraba y me quedaba en el lugar donde están las editoriales universitarias. Precisamente por esto que vos estás diciendo, porque uno asocia la editorial universitaria solamente al libro académico, y a mí me pasaba que yo entraba en cualquiera de los stands, y había toda una colección de poesía, o cuento corto, o relato, o microcuento, y era también la universidad la que lo produce. Y otro punto muy importante que vos decís es el rol fundamental que juegan localmente estas editoriales. Porque a lo mejor no hay otra editorial, probablemente no haya otra editorial. Entonces, la curaduría, las colecciones, las líneas de trabajo, ¿no? Lo que compone un catálogo, que es maravilloso, a largo plazo, a corto plazo, un catálogo con una colección estable, que siempre la tenga, por ejemplo la de Proteatro, de Udeva, es así, digamos, es hace años que laburan en eso. Me parece que es un trabajo que necesita ser más visibilizado, porque hay mucha gente, mucho tiempo, trabajando mucho en un producto de calidad. Y nosotros somos un país que, como decían recién, obviamente están las editoriales de las universidades privadas, y por suerte, que producen también muchísimo, y muy bueno, pero todo esto es público, encima. Nos pertenece a todos. Son las universidades nacionales, ¿no? ¿Por qué no hablamos de un bestseller de una universidad? Flavia, te quería hacer una pregunta que desvía un poquitito, pero creo que me gustaría que retomáramos. A ver, vos hablaste de Twitter, dijiste que por ahí decís algo y te explota Twitter. También comentaste que habría que empezar a ocupar otros canales de comunicación como Booktubers, etc. Y yo me preguntaba si algunas cosas que suelen ser, vuelvo sobre cosas que se suelen decir mucho y yo no tengo la experiencia para responderle, me gustaría saber si desde tu experiencia sí tenés algunas pistas, si existe algo tal así como una fórmula de que según el canal, la edad, según el canal, los intereses, da para ir más. Estás sintiendo, a ver, contame, así no lo apunto yo, si se entiende la Yo sigo pregunta. a 2 o 3 chicos en TikTok que hablan de libros. Le hablan a mi hija, que tiene 14 años. Sí, está segmentado el Facebook, el Instagram, el TikTok, el Twitter, sí. Yo creo que hay que hacer un estudio, se puede hacer un estudio, se puede tirar a todos lados y empezar a ver dónde pega más y quedarse con un canal. YouTube me parece que siempre es un espacio fantástico para la difusión de cultura. Se puede producir también que muchas universidades tienen, desde sus espacios, sus departamentos de audiovisuales. Por ejemplo, la UNSAM, yo hablo mucho de la UNSAM porque es una universidad que toda la parte editorial y de difusión me parece que es muy fuerte lo que hacen, es muy bueno. Tienen, por ejemplo, audiolibros gratuitos de libros argentinos libres de derecho de autor, y es una joya. Nadie sabe que están ahí. Entonces digo, hay una producción audiovisual importante, hay una producción en audiolibros que es muy difícil de hacer y está muy bien hecha. Publican cosas interesantes, todos ustedes publican cosas interesantes. El problema es que no nos enteramos, los lectores. Entonces creo que cada universidad, y según su catálogo, según sus especialidades, según sus colecciones, va a saber encontrar sus lectores si los busca, pero hay que salirlos a buscar. Hay que salir a buscarlos, hay que probar. Bueno, vamos por acá, no funciona, bueno, intentemos por el otro lado, cuántas visualizaciones tuvimos, cuántos libros se vendieron a partir de esa visualización, a quién llegamos, quién nos escribió desde dónde, porque las redes permiten eso. Permiten que una persona que está escuchándote en Praga te pida el libro. O sea, me parece que en ese sentido, lo único que creo que a mí me encantan las editoriales universitarias, estoy muy orgullosa de haber estudiado en una universidad como la Universidad de La Plata, que tiene un catálogo increíble,
la editorial de la UNLP es maravillosa, es la que más conozco y me siento muy orgullosa de pertenecer a ese mundo, aunque lo viva desde afuera, digamos, como exalumna. Y me da como una especie de frustración y bronca que no sean más masivos. No sé dónde está la respuesta a lo que me preguntás, Gustavo. Sí sé que hay que intentar de alguna manera abrir más la puerta e invitar a jugar para lograr lectores, digamos, para que más y más lectores se beneficien con la producción que ustedes hacen. Porque si no, insisto en esto, seguimos retroalimentándonos en un espacio cerrado. Yo dirigía una revista que después alguien me criticó el título, llamado The Hermetic Garage, y era un garage hermético, éramos 4 leyendo la revista. Yo era feliz porque la producía y la publicaba. A mí me interesé ahí, tener el producto casi perfecto, con casi 0 fallas de edición, de una revista publicada en La Plata en inglés, de literatura inglesa fuera del stream, en la que querían colaborar todos los profesores, que tenía una edición hermosa, unos dibujos increíbles, unos editores súper originales. Yo tenía la revista en la mano y yo ya era feliz. Y eso me parece que nos pasa mucho. Yo tengo todavía 400 copias del último garage que hice en el 95 en mi casa. Explícame, ¿para qué lo hice? A eso voy. Me parece que nos enamoramos de los objetos que producimos, de los proyectos que producimos, que nos sentimos, y con mucha razón, orgullosos de esa producción, y que la producción nos retroalimenta académicamente. Esto lo sabemos todos los que hemos estado en el mundo académico alguna vez. Publicar, publish or perish, ¿no? O sea, el hecho de publicar en sí alcanza. Bueno, no alcanza. No alcanza, porque en un punto es injusto. Vos lográs algo de calidad, que es el resultado de mucha investigación, que es el resultado de una curaduría en una colección, no alcanza con publicarlo. Ese libro, esa colección merece lectores. Merece lectores, y ahí hay que llegar. Que no nos alcance con publicar, que es hermoso en sí mismo. Ver llegar una caja de libros recién publicados, díganme, no hay nada que dé más placer que abrir la caja y que esté ahí el producto de tanto laburo, ¿no? Bien. Que no quede en los cajones, no quede en las cajas, que no quede en las cajas. Como me quedan a mí las 400 copias del garage, quiero decir, que me ayudaba la Universidad de La Plata a publicar, ¿no? Estamos todos enamorados del producto, y ahí las tengo. Bueno. El eslabón perdido. Bueno, muchas gracias, Flavia. No, por favor. Yo voy a dejar, si quiere alguien hacerle alguna pregunta aquí en el chat, como para aprovechar los últimos 10 minutos para conversar con Flavia. Yo, particularmente de lo que decís, estoy en un absoluto acuerdo, y lo que tenemos que me parece también como editores universitarios, editoras universitarias, es tener esa responsabilidad de ir más allá de las 3 funciones de las que Chartier habla, ¿no? Y sumar la responsabilidad de trabajar por la lectura de los libros que producimos, tal como lo dijiste. Y también aprovechar las potencialidades de la universidad, que trabaja en extensión, que trabaja con cátedras en territorio, que hace proyectos con ONGs, que va a las ferias del libro, que tiene radios. O sea, me parece que se pueden articular con todas estas posibilidades que tiene la propia universidad de trabajar, que a veces es mucho más simple que para alguna editorial independiente y chiquita, ¿no? Tener esas posibilidades, y nosotros las tenemos. Es solo cuestión de... No solamente las tenés, vos tenés en la universidad gente que está estudiando para hacer eso, o sea... Claro, sí, claro. Digamos, vas a la facultad de marketing, o como se llame, y le decís, chicos, hagamos un proyecto que tenga que ver con la difusión de este libro. Totalmente. Y a ver qué pasa. Y estudiemos a partir de un caso. O sea, lo tenés servido. Sí,
100% de acuerdo, Ivana. Bueno, dejo abierto el micrófono por si alguien quiere preguntar algo que que nos levante la mano. No sé, Gustavo también. Si vos- Acá, Luis, bueno, Luis Quevedo, ahí está. Hola, bueno, muchas gracias, muy interesante, Flavia, todo lo que comentás. Hola, Luis. Gustavo, Ivana, y gracias también porque yo trabajo en la UNEVA y quería agradecerte qué bien que nos tratás, qué bien que nos trata también Jorge en el programa y la radio, pero también qué bien que tratás temáticas a las cuales en general todos trabajamos. Y yo, un pequeño comentario con respecto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, porque yo creo que los lectores son asustadizos, pero los editores universitarios también somos asustadizos. Y de esa mezcla de sustos surgen todas estas imposibilidades y todos estos obstáculos que vos describiste también. Por ejemplo, respecto de las tapas, los títulos de los libros, el marketing es como una cosa terrible, desde los prejuicios que tenemos, porque nos asusta, la beta comercial que le podemos dar a nuestro catálogo. Y los lectores también son asustadizos, porque si vos querés espantar lectores, ponele en algún lugar alguna ficción, una fórmula matemática o una ecuación, y espantaste a cientos de lectores. Lo que yo te quería decir es que te queríamos contratar para que escribas contratapas. Bueno, no tengo problema. Porque la comunicación es decir, de una manera comprensible y fácil y accesible a la mayor cantidad de títulos, de lectores posibles, lo que el libro dice de otra manera, ¿no? Y me parece debiera que... ser eso, sí. Yo cuando no entiendo la contratapa, en general no abro el libro. Claro. Si no entiendo la contratapa, imagínate que abro el libro. No sé si en la contratapa no sé de qué se trata, es como que voy, no sé. Se supone que... Claro. Sí, bueno, gracias, Luis. Por el mismo. Y además, nosotros creemos que una de las misiones que tiene una editorial universitaria, y lo tomamos como tal para nosotros mismos, es construir lectores. Porque esa es la manera de alejar a la gente del susto y de alejar también a los editores del susto, ¿no? Es conocer el barrio por el cual uno va, construir lectores, y de eso se trata, y en ese sentido vos haces una gran colaboración. Gracias. Lo hago con mucho gusto. Ivana, algo que dijiste sobre Chartier, de lo que nos mencionaba de Diego, que es un peligro también me parece para nosotros. Chartier habla desde Francia. Sí. Entonces es muy fácil que el editor se concentre encerrado en su oficina 16 horas viendo qué va a publicar. Sí. Acá es Argentina. Entonces, sí, la pata que vos veías y que le planteabas a de Diego, es porque Chartier no vive acá. Entonces, yo creo que descarta el contacto con los lectores, porque hay alguien en la editorial que lo hace. ¿Entendés? Sí. Entonces, claro, sí. Lo que me pasó a mí con este hombre, con Andrew Wiley, cuando me dijo las tapas, yo me quería matar. Claro, porque no tiene otras preocupaciones Andrew Wiley. No, él ya sabe que el New York Times le va a sacar, el Paris Review le va a sacar una nota, ya lo sabe, levanta el teléfono, o sea, están alejados de nuestras preocupaciones. Están alejados. Sí, justamente por eso, porque por ahí, no por lo peligroso, porque a veces uno necesita tomar ciertos parámetros para abordar el estudio de algo. Pero nosotros con Gustavo, que lo conversábamos después, nos sentimos interpelados porque decíamos, bueno, y nuestra función sobre la responsabilidad de lo que hacemos, que se lea lo que hacemos, no está contemplada aquí, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de editores y creemos que la naturaleza de los editores y las editoras universitarios es particular por el propio universo que abarca, ¿no? Que un poco lo conversábamos en nuestras charlas previas. Bueno, ¿cómo veías vos a las editoriales universitarias particularmente en la Argentina, en América Latina, justamente corriendo del eje del norte, ¿no? Que tiene otra realidad. Claro, y es esto, ¿no? Me parece, es primero que hacen lo mejor que pueden, yo creo que nadie duda de eso, no se puede dudar, ¿no? Y hay tanto enamoramiento por el conocimiento y tanto enamoramiento por la producción de eso, que me parece que es incluso una sensación física de placer lograr el libro. Es decir, wow,
No, wow. Mirá Lo el libro hicimos. que hicimos. No, a mí lo que me llegaba de ese proteatro de los teatros de Buenos Aires, de Udeva, que tenía esas fotos, yo digo, claro, ¿qué te importa si el libro se vende? Si existe semejante obra de arte, bueno, pero no, porque, como decía recién Luis, necesitamos un país que lea más, que nos lea más que producimos en Argentina. ¿Qué se produce en la academia? Ya sea un texto académico, un ensayo o poemas, no importa. ¿Qué producimos en Argentina? ¿No? Y que en Latinoamérica en general, pero necesitamos más lectores de esos libros. Porque son libros que nos van a hablar más que Chartier, que lo amo, ¿no? No está en discusión Chartier acá. Pero seguramente el libro que ustedes publiquen va a ser mucho más idóneo al mundo en el que vivimos nosotros que cualquier otra cosa que leamos. Y lo que decíamos el otro día, y vuelvo, perdón, a Udeva, pero es justo el último libro que recomendé de una editorial universitaria, el acervo cultural, ¿no? El acervo cultural se produce desde los espacios públicos y colectivos. Las editoriales universitarias son fundamentales. Ustedes son responsables de que de aquí a 100 años se sepa de qué se hablaba en la Argentina a nivel conocimiento. Perdón que les tiré bombita, pero es así. Bueno, Flavia, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé, Gustavo, si querés decir algo más, si no le vamos a dejar su tiempo a Flavia, a hacer la columna que tiene que hacer. Nosotros nos vamos a quedar conversando un rato más, como dijimos al inicio de la conversación con Flavia. Muchas gracias, Flavia, por acompañarnos hoy. La verdad que fue una conversación hermosa y anotamos todo. Ojalá podamos tener prontamente otra. Cuando Así quieran. que bueno, gracias, Flavia. Mi mail personal es flapitela, con doble T y doble L. Yo se los comparto acá a los colegas para que lo tengan todos. Gacetillas, todo lo que quieran mandar para difundir, me llega todo ahí. Perfecto, ahora yo lo comparto en el chat con el grupo de colegas que está hoy en las jornadas. Gracias, Flavia. Muchas gracias. A vos, placer. Ahora les comparto el correo electrónico de Flavia en el chat. Así lo tienen. Aguárdenme un segundito. Fácil. Copiar. A ver. Aquí está. Gabriel, yo no sé si vos querés habilitarnos los micrófonos para esta segunda parte del episodio de hoy, porque la idea era conversar un poco entre colegas, sobre las jornadas. Hay muchos colegas y colegas que los he visto a lo largo de los 4 episodios. Nos gustaría un poco que nos escuchemos, que nos cuenten qué les parecieron estos episodios, cómo pensamos las jornadas de este año respecto de los temas, qué temas les gustaría que toquemos. Bueno, si tienen alguna reflexión respecto de lo de Flavia también. Esta era un poco la idea de quedarnos un ratito más conversando con ustedes. Yo le voy a preguntar a Gustavo, que fue mi coequiper aquí en la entrevista a Flavia, ¿qué pensás vos, Gustavo, por ejemplo, de temas a futuro? ¿Cómo viste esta GEU? Te voy a hacer la entrevista yo a vos ahora. Podés desmutearte. No, acá dice, están deshabilitados los micrófonos, Gaby. Mirá, acá también Anabel quiere hablar. Ok, a ver qué tal. A ver.
Anabel. Anabel, a ver. Ahí recuperé el, Ah, ok, no perfecto. sé si alguien estaba por ahí queriendo hacer un comentario, si no hago el mío. Dale, haz el tuyo y después le damos la palabra a Anabel, que acá levantó la mano. No ha estado ausente en las anteriores GEO, de hecho ha estado bastante presente, o al menos como forma parte de mi interés, he estado particularmente atento a todas estas instancias que plantean que la edición tiene sentido con lectura. No, en mis en mis investigaciones caseras, digamos, en mi contacto con colegas, en cosas que hemos compartido con vos, Ivana, incluso, insisto, Ivana es amiga y además tenemos un contacto permanente, por eso recurrimos habitualmente a decir, lo hablé con Ivana, trabajamos muy cotidianamente los dos sellos. Yo he leído reglamentos de editoriales universitarias que no tienen la palabra lector o lectura. Textos completos de varias páginas, o sea, esto lo digo textual, digamos, me parece raro, digamos, que en ningún momento, o en los fines, etcétera, las palabras lectura, lector, eh, y también he escuchado muchas veces hablar o mesas de los problemas de la necesidad de la coedición, y la coedición completamente enfocada a resolver los problemas de selección y de producción de un texto, pero no de cómo quienes coeditan generan una estrategia de difusión, de distribución, de comercialización, que Ivana es un tema frecuente y es fundamental estar de acuerdo en cómo vamos a llegar a cada una de las librerías, si vamos a poder exportar, por qué vía vamos a poder hacerlo, etcétera. Y generalmente coeditar, y decimos, sí, coeditamos y inmediatamente nos imaginamos dos editoriales universitarias o uno y alguna otra institución, etcétera, que resolvieron el problema de la publicación hasta la producción del texto, ¿no? Lo resolvieron de manera excelente, pero no estuvo... y a mí me parece que esta instancia, y me quedo con eso que dijo Flavia, que realmente, y no por un proceso de confirmación, o sea, Flavia habló de algo que a mí me interesa, sino que creo que es un problema fundamental, que, como nos gusta decir algunos, al final del día, cuando nos vamos a dormir, todo tiene sentido si nos leyeron. Si no, todo lo demás forma parte de, por ahí, satisfacer alguna necesidad o convertirnos en un servicio de publicaciones, pero hasta ahí. Entonces la tarea completa, por supuesto que tenemos que hacer una tarea seria de selección, tener buenas prácticas de edición, armar equipos profesionalizados para, para la tarea de edición de cada libro, darle a cada libro el tiempo y la dedicación que merece, hacer nuestro mejor esfuerzo, hacer el mejor libro que podamos, pero también darle oportunidades a ese libro. Muchas veces el trabajo de investigación de 6 años de alguien, o también a veces que es un texto que está olvidado desde hace 150 años y que creemos que merece la pena volver a ser encontrado por lectoras y lectores. Así que a mí yo celebro cada vez que en la GEU me he encontrado con esta instancia de pensar, ya sea estrategias de promoción de la lectura, de construcción de, de público lector, también de formación de autores, porque muchas veces trabajamos con personas que tienen que mejorar su capacidad de escritura, digamos, son excelentes investigadores y saben cómo contar lo que investigan en espacios académicos y textos, son excelentes y tienen un desempeño fenomenal, pero convertidos luego, necesitando nosotros que desarrollen otras habilidades para alcanzar a otro público, ahí nos encontramos con algo que tenemos que construir. Y así que si la GEU
siguen también por ahí, yo creo que vamos a poder encontrar mucho provecho. Me acuerdo de Margarita, me acuerdo, ¿no? O sea, porque de alguna manera no la cité, pero cuando dije que habíamos perdido conexión fue en un texto que incluso no solo fue una ponencia de ella, sino que ustedes publicaron un librito que habla sobre cómo recuperar la conexión con lectoras y lectores. Gracias de nuevo en lo particular por ocupar este espacio, pero creo que ahí hay cosas para hacer y está buenísimo. Gracias, Gustavo. Muchas gracias. Anabel. Hola, buenas tardes con todos y todas. Primero, pues gracias por la invitación. Esta semana ha sido muy interesante. No he podido participar de todas como habría querido por temas de agenda, pero realmente me ha parecido una muy buena opción. Creo que la pandemia ha empujado las posibilidades digitales de que podamos encontrarnos cuando no es posible hacerlo presencialmente, y eso para mí ha sido bastante enriquecedor desde esta experiencia. Me parece que, y va a esto la pregunta, o sea, me parece que es importante contar con las experiencias de los editores, de académicos de diferentes espacios que no siempre tenemos la oportunidad de encontrarnos. Y en ese sentido, quería conversar cuáles ha sido, por ejemplo, la experiencia de ustedes o de algunos en cuanto a también a esto, algo que nos empujó, al menos desde mi país, desde Ecuador, un poco más a la digitalización de los libros y de los contenidos. Y creo que la digitalización o la tendencia va a ir mucho hacia el tema de la ciencia abierta, y planteándonos diferentes perspectivas de lo que estábamos trabajando hasta ahora. Quería saber cuál era la experiencia desde los otros países y desde las otras editoriales a este respecto. Bueno, no sé si alguien quiere responder. Si no, yo te puedo contar, Anabel, rápidamente la experiencia nuestra, mientras alguien más quiere, levanta la mano, está abierto el micrófono para todas y todos. Bueno, nosotros en Argentina tenemos desde el 2014 la Ley de Repositorios Nacionales. Esa ley que se reglamentó hace poquito, de algún modo obliga a la producción pública de ponerla en acceso abierto, ¿no? Sumado a los movimientos de acceso abierto, que ya por otro lado están teniendo, por ejemplo, todas nuestras publicaciones periódicas. Te estoy hablando desde la Universidad Nacional del Litoral, desde Santa Fe. A partir del año pasado, toda la producción académica de investigación y los libros para los estudiantes también, básicamente se publicaron en acceso abierto, pero bueno, sin perder de vista la impresión a demanda de algunos ejemplares, ¿no? Pero la producción académica tiene un camino muy profundo para nosotros también en ese sentido, y de hecho estamos en este momento creando un área en la universidad, en la editorial, un programa de visibilización de los libros y las revistas en acceso abierto, o sea que ya es una línea de trabajo que tiene área, o sea, así que para nosotros ese es un camino es una línea de trabajo muy importante. Pero bueno, como hablábamos también recién hace un ratito, ¿no? Las universidades, por lo menos aquí en muchos lados de la Argentina, son a veces las únicas editoriales de ese espacio, entonces también hacemos literatura, también hacemos ensayo, y bueno, y esos libros por ahí tienen otro camino también, ¿no? Con el libro físico, tienen otra llegada a otros públicos, porque bueno, creo que eso también es el desafío que tenemos como editores, que tenemos muchos públicos, el académico y otros, ¿no? Incluso infantil. Así que bueno, eso es por lo menos en el litoral. No sé si alguien más le quiere contestar a Anabel respecto del acceso abierto, si alguien está trabajando en ese sentido también. Si no, voy a retomar aquí. Después, si querés, Anabel, yo te mando un correo y me contás también cómo están trabajando ahí, compartimos con los correos que tenemos de la GEU, de esta GEU, como para intercambiar experiencias respecto del acceso abierto. Buenísimo, muchas gracias. No, de nada. Aquí Hugo
dice que sería recomendable retomar la mercadotecnia editorial universitaria como uno de los ejes de discusión para la siguiente GEU 2022. Sobre todo, solicitar a diferentes editores académicos de América Latina que indiquen qué bestseller tienen en sus respectivos sellos. Bueno, me parece re interesante, sí, abrir y comentar sobre todo el mercado del libro en Latinoamérica. Eso me parece importantísimo, que podamos intercambiar experiencias. ¿Vos de dónde sos, Hugo? ¿Dónde está Hugo? De la Ciudad de México. Soy profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y ¿Sí? me dedico a la edición también. Y justamente lo que mencionaba ahorita Flavia de qué bestsellers hay en distintas editoriales. Por ejemplo, acá en la universidad, en la UNAM, tuvimos hace mucho tiempo, creo que ya los herederos de los derechos de autor del libro de Miguel León Portilla, La visión de los vencidos, ese es uno de los libros que es bestseller de acá en México, ¿no? Otro también que, aunque pareciera mentira, es una editorial universitaria, la UNAM, tiene un libro que se llama Los chiles rellenos en México, y ese libro ha vendido infinidad de ejemplares y ha tenido muchas ediciones y reediciones. Y así otros más. Libros, por ejemplo, para la carrera de letras, hay un texto que es de Adolfo Sánchez Vázquez sobre la estética, ¿sí? Otro de Ramón Shirau también sobre una historia de la filosofía y así por el estilo. Entonces hay como varios títulos que han sido como pilares de venta, ¿no? Y que aparte son textos muy, muy interesantes, muy buenos, ¿sí? Entonces, me parece buena idea esa que proponía Flavia de sin temor a la palabra bestseller, tratar de buscar cuál es ese título que realmente vende, ¿no? Porque, digo, no nomás se trata de difundir el conocimiento, sino también recuperar algo de ganancias de lo que se invierte en este tipo de obras, ¿no? Buenísimo, Hugo, nos parece también muy, muy interesante. Les queríamos preguntar también, estas son las 11ª GEU y hace 2 años que la venimos haciendo en este formato. ¿Qué les parecía este formato? ¿Les parece que podemos continuar? ¿Extrañan la presencialidad? Bueno, un poco queríamos que nos cuenten también cómo lo ven a esta posibilidad de seguir en este formato, mezclar un poco, seguir con la feria. Bueno, queríamos escucharlos también en ese sentido. Hugo, te escuchamos, ¿sí? Sí, creo que a nosotros que estamos muy lejos, que no se nos facilita tanto poder estar en las jornadas presencialmente, a mí me han parecido muy buenas. Desde el 19 asistimos, tanto yo como mi esposa, que también es editora, y yo invito a mis alumnos de los talleres que imparto ahí en la facultad. Por ejemplo, también participamos como asistentes en el KL y sí me parecieron un poquitito caóticas en cuanto a esa modalidad híbrida. A veces como que se complicaba ahí la transmisión de los que no estaban presentes. Entonces, así me parecen a mí geniales, ¿no? Pero bueno, cada quien también, a los que están allá en Argentina, pues les resultará más fácil que sea presencial, ¿no? Pero así como los han hecho, están súper bien. Lo que se extraña sí son las memorias, que por ejemplo, acá en la Feria del Libro de Guadalajara, yo he conseguido algunas de esas memorias de las GEU, creo que de las novenas o un poco más atrás, y eso sí convendría tener esos materiales, ¿no? Sobre todo porque muchas de las charlas quizás son de manera oral, pero alguno de los ponentes traerá algún guión o algún texto como para ir acumulando esa sistematización del ejercicio de la reflexión sobre la edición, ¿no? Es verdad. Álvaro, ¿querés decirlo lo que comentabas? Dale. Hola a todos. Bueno, yo soy de la editorial de DUNT, de Tucumán, de la Universidad Nacional de Tucumán. Y bueno, plantear esto, ¿no? Bueno, a mí me pasó que yo nunca pude asistir presencialmente a bueno, trabajo hace 5 años de forma freelance en la editorial, y bueno, nunca estuve presencialmente. La vez que fue lo de la Feria del Libro, bueno, yo estaba en otro sector trabajando, en el 2019, que fue la última feria que hubo.
así que bueno, no estuve presente, y creo que el formato virtual permite, sí, que sobre todo los equipos del interior, los equipos editoriales del interior, puedan hacerse presentes de alguna forma también en las jornadas, ¿no? Y bueno, y ver también todo lo que se comparte, el conocimiento, el diálogo. Por ahí lo que decía era como, como un formato mixto, ¿no? Tal vez una parte que he visto ya que en algunas ferias del libro lo están haciendo, esta forma mixta, ¿no? De que hay algunas cosas que se hacen de forma virtual, otras presencial, y bueno, de esa manera creo que puede ser un buen, porque obviamente no todos tenemos o sea, la oportunidad de poder viajar también hacia donde se hacen las jornadas. Otra que también se puede pensar es algo itinerante, ¿no? Que se vayan como organizando en en las distintas provincias. Eso puede ser también otra posibilidad también. Muy Eso. interesante. Sí, muy lindo. Marisa. Verónica. ¿Ah? ¿Cómo? Verónica, sí. Decinos, contanos, ¿qué pensás? Hola, no me funcionaba bien el micrófono. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Bueno, yo he asistido a varias GEU y es muy interesante ese intercambio que se hace en los pasillos, en el cafecito. Bueno, eso es indudablemente precioso, pero creo que sí, que esta instancia nos posibilita a participar a muchos más que no podemos. Y bueno, como decía también Álvaro, el hecho de esto que propone de las GEUs itinerantes me parece como genial, que sería una muy buena idea. Eso, y gracias. Sí. La verdad que, hola a todos, que un gusto compartir. No sé si alguien había... Hola, Hola, Marisa. No, está bien, habla, Marisa. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, desde Formosa, hablando con ustedes y esta riqueza de poder compartir. Coincido totalmente con Álvaro y con Verónica, que la posibilidad de hacerlo virtual abre, da acceso a una mayor cantidad de personas, pero rescato también el hermoso contacto y experiencia y los talleres que se daban en el marco de las jornadas, unos talleres valiosísimos sobre aspectos puntuales, ¿verdad? De cómo corregiríamos en la edición de divulgación tal cosa, o sea, los talleres han sido valiosísimos y creo que hay que retomarlos también. Y coincido que quizás la modalidad está híbrida, o sea, doble, en algunas instancias, también ponerlas, ¿no? Respecto de la propuesta esta de la GEU itinerante, bueno, eso sería ya uno de los mayores sueños, y por qué no pensarlo, sobre todo pensarla en este carácter federal del encuentro, ¿no? Que es tan valioso y que las jornadas siempre han concitado y nos han puesto en contacto. Sería muy bueno. Ahora, es presupuesto y también para la gente movilizarse a las provincias, pero es una manera también de promover esa presencia federal, ¿no? Pero sería, bueno, sería una muy buena posibilidad si es que en algún momento se puede plantear. Un gusto participar, valiosísimas las jornadas. Gracias, Marisa, muchísimas gracias. Sí, a nosotros nos encantaría, creo, ir y visitar y organizar en cada universidad, sería muy lindo. Bueno, lo vamos a apuntar. Pero bueno, ¿alguien más quería hablar, me parece? ¿Que había levantado la mano? ¿No? Estoy totalmente de acuerdo que la instancia de capacitación que tenían las GEU hay que recuperarlas de algún modo. Eso se hacía desde la cátedra de edición, creo que por ahí debe estar Marcela seguramente, que era un poco la responsable con su equipo de llevar adelante esa instancia.
para nosotros también forma parte de las jornadas, ¿no? De debatir entre nosotros, intercambiar, escuchar experiencias y esa instancia de formación. Me parece súper interesante lo que dijiste, Marisa. Bueno, si no, aquí María Teresa Bruno, la Tere, compartió el canal donde están las grabaciones de las jornadas del 2016 en adelante. Así que ahí están un poco respondiendo a lo que planteaba Hugo sobre la posibilidad de acceder a las memorias. En este caso son visuales, pero bueno, allí están y está todo el intercambio, así que eso es un archivo realmente de cómo venimos hablando sobre edición universitaria en estos últimos años, 11 años. Si no hay ningún comentario más y tomando todos sus apuntes, vamos a ir cerrando, si les parece. No sé si alguien quiere. Luis, ¿querés hablar? ¿Querías decir algo? Aurea, te escuchamos. Sí, hola, buenos días. Yo aquí desde México. Disculpen que no ponga la cámara, es que prefiero no hacerlo. Bueno, yo soy, igual editora, me dedico a la corrección de estilo en una revista de la UNAM. Y justo ahorita me hizo un poco clic lo del marketing y todo esto. Que puedes, porque estoy leyendo, perdón si lo pronuncio mal, a Michelle Petit, es una autora francesa que tengo entendido que estudia mucho precisamente esta cuestión de la lectura como una transmisión de la lectura, cómo invitar a la gente a leer. Y ahorita el libro que estoy leyendo de ella se llama Leer el Mundo. Y me hacen clic muchas de sus ideas y es un libro muy entrañable. Ya van varias veces que me hace hacer pucheros porque realmente es un libro increíblemente entrañable, increíble que te relacionas mucho las anécdotas de la transmisión de historias, de por qué te gusta leer, qué puede significar la lectura para la gente. Y precisamente me hizo ahorita clic con el asunto del marketing, porque a lo mejor vemos el marketing como algo de, dinero, sucio dinero relacionado con algo tan maravilloso como la cultura. Pero quizás si lo enfocáramos precisamente no como desde la perspectiva de cómo transmitir el gusto, la emoción de adquirir un nuevo conocimiento, la emoción que te puede traer un texto, incluso académico, porque también hay una cuestión de la emoción del aprendizaje a través de un artículo. O sea, cuando tú encuentras un artículo, por ejemplo, hace poco en la revista publicamos un artículo acerca de la gente que tuvo que deshacerse de sus libros al inicio de la dictadura en Chile. No, o sea, yo también estaba, de leer los testimonios de cómo esa gente tuvo que deshacerse de sus libros, cómo se hicieron las piras de los libros. Me acuerdo muchísimo de una de las anécdotas en la que la persona literalmente deshizo sus libros, los pegó en la pared y pintó de negro la pared para desaparecerlos, para que a él no sufriera las consecuencias de la represión. Y, o sea, ese tipo de emociones tan fuertes que pueden estar en un texto, en un artículo académico, porque este es un artículo que salió en nuestra revista, con revisión por pares, arbitrado, con todas esas características. O sea, ¿cómo vincular ese tipo de emociones que te puede crear ese tipo de texto a través del marketing? O sea, que el marketing no nada más sea, hay que vender porque necesitamos el ingreso, sino que te voy a vender, o sea, me vas a pagar por este libro porque es un producto al finalmente, porque la gente que lo hacemos necesitamos comer y porque mientras no establezcamos otro sistema, pues necesitamos recibir un ingreso por lo que estamos haciendo. Pero al mismo tiempo, te estoy ofreciendo algo que es valioso, te estoy ofreciendo algo que a mí me emocionó y me gustaría transmitirte este texto porque es útil, porque es funcional y, o sea, cómo llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, cómo poder hacer una mezcla, una amalgama funcional para todos de estos dos elementos, ¿sí? O sea, perdón si me extendí un poco, pero fue ahorita lo que me hizo como clic todas estas cosas. Muchas gracias, saludos a todos y bueno, salud. Gracias, Aurea. Muy interesante lo que decís. Solamente como para hacer una síntesis, hay un profesor de literatura
en Argentina, que se llama Jorge Panesi, y cuando le preguntan qué significa enseñar y qué es enseñar literatura, Jorge dice que es transmitir un entusiasmo. Yo siempre le robo la frase porque me parece genial también relacionar eso con la edición. ¿Qué es editar libros? Es transmitir un entusiasmo, ¿no? Transmitir un entusiasmo por algo que nosotros queremos que otros y otras lean. Entonces tenemos que trabajar mucho en esa parte, o sea, no solamente tener el libro, sino transmitirlo, todo lo que está en esa palabra. Así que le robo la frase esa a Panesi, que él la usa para la enseñanza de la literatura, y yo para lo que significa para mí editar desde la universidad pública, además. Bueno, si no hay ningún comentario más, hay saludos en el chat y felicitaciones. La verdad que nosotros estamos muy contentas y muy contentos por esta organización de las 11ª jornadas. Cada vez que nos reunimos y pensamos, nos gusta tener su palabra, por eso nos pareció muy importante recuperar esta instancia de intercambio para poder pensar mejor las que vienen. Nos llevamos todas las notas. Este año invitamos a la editorial UNICEM, no sé si Gerardo está por ahí, a organizar las jornadas con nosotros, es algo que empezamos el año pasado, de invitar a alguna editorial universitaria que se sume al comité organizador de las jornadas del año que viene. El año que viene también lo vamos a hacer, y bueno, y les iremos comunicando por redes y por correo electrónico cuándo van a ser, cómo, qué modalidad, pero seguramente este formato se va a mantener, más allá de que pensemos en algo presencial. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, por acompañarnos todos estos años, y seguimos en conexión, seguimos reconectados.